Bienvenidos a este nuevo podcast de Sentimiento Extranjero. Después de mucho tiempo he decidido volver, obviamente por una gran cuestión que nos repercute a todos de alguna forma. Y esta es la guerra en Ucrania, que se ha desatado nada más ni nada menos por la invasión de la Federación Rusa hacia esta república. Ahora bien, esta guerra ¿pudo haberse prevenido? No lo sabemos si podría haberse prevenido, pero sí se venía previendo que esta guerra podía suceder. Tal vez el mundo occidental decidió ignorar esto. Tal vez, con un grado de ingenuidad, se pensó de que las guerras en Europa ya eran una cuestión superada, que la democracia era un valor fundamental, pero no lo era. O al menos para Vladimir Putin no lo era. En julio del 2021, el año pasado, el 12 de julio, Vladimir Putin publica un discurso en inglés en la página web del Kremlin. Un discurso cargado de contenido histórico, pero además de muchas mentiras y contradicciones. Este discurso, llamado On the Historical Unity of Russians and Ukrainians, en la unión histórica de los rusos y los ucranianos, es un discurso en el cual, básicamente, Putin establece las similitudes o los nexos, las relaciones que han siempre mantenido estos dos pueblos, a los cuales él en un principio considera pueblos hermanos, y no solo hermanos, sino como un mismo pueblo. Ahora bien, hay diversas frases que me han llamado la atención, y son justamente estas contradicciones que tiene Vladimir Putin al escribir este discurso. En un momento menciona, la Ucrania moderna es una creación de la era soviética. Fue modificada con tierras de la Rusia imperial. Primero que nada, cabe aclarar que esto es absolutamente falso. La identidad ucraniana, las tierras de Ucrania, fueron cambiando como fueron cambiando los límites de toda Europa hasta finalizada la Segunda Guerra Mundial y con posterioridad a la caída del muro de Berlín. Pero no fue una creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esto es un hecho falso. Otra frase donde Vladimir Putin deja ver sus intenciones imperialistas, tal vez con sutileza, pero la deja ver, es cuando menciona: un hecho es claro como el cristal. A Rusia le robaron, haciendo referencia a las tierras que según él, a la Rusia imperial, que él tanto idolatra, que tanto venera, le fueron robadas para crear otras repúblicas. Después menciona lo siguiente, que hoy en día los líderes de la Ucrania moderna responden a sus patrones externos. Tal vez parece inconcebible para Vladimir Putin que Ucrania sea un país democrático y que pueda decidir sobre el futuro de su nación. Cabe recordar que en el 2014 una multitud que se reunió en la Plaza de la Independencia de Kiev, en la Plaza Maidán, marchó con una consigna firme: el alineamiento de Ucrania para un futuro mejor con Occidente y específicamente con la Unión Europea, lo que terminó en el derrocamiento de Viktor Yanukovych, que era básicamente un títere del Kremlin. Ahora bien, otra de las frases que menciona Vladimir Putin en su discurso es: ¿quieres establecer tu propio Estado? De acuerdo, pero si te vas, llévate lo que trajiste contigo. ¿A qué se refiere con esto? A que Ucrania, si quisiera tener su Estado independiente, debería devolver las supuestas fronteras que, de acuerdo con él, le fueron robadas a Rusia. Ahora bien, a pesar de hablar de que son pueblos hermanos y que tienen un supuesto derecho, según Putin, a establecer su propio Estado, luego parece que este derecho no vale más para él y menciona:
Los ucranianos justifican su independencia negando su pasado, y la tragedia de la hambruna ha sido convertida en un genocidio. Acá estamos ante una frase gravísima, gravísima de Vladimir Putin. ¿Y por qué es una frase gravísima? Primero, porque el pueblo ucraniano es un pueblo soberano, una nación independiente con una cultura y un idioma propio, el cual, si bien tiene similitudes con el ruso, ni siquiera es completamente idéntico. Tiene más elementos parecidos al bielorruso o al polaco. Pero bueno, según Vladimir Putin, ellos justifican su independencia negando su pasado, el pasado que según él es un pasado en común junto con el pueblo ruso. Según Vladimir Putin, ellos son la misma etnia y comparten un origen común, que es parcialmente cierto. ¿Y por qué? Porque la cultura rusa actual, no el idioma, pero sí las características que uno se imagina cuando piensa en Rusia, todo lo que compone a la cultura rusa en general, nace en Kiev, lo que hoy es Ucrania. Y de hecho, en esos momentos en los que nace en la Rus de Kiev, cuando nace la primera organización estatal en esas zonas, Moscú era un conjunto de granjas, mientras que Kiev ya era una ciudad. Ahora bien, como mencioné, dice que la tragedia de la hambruna ha sido convertida en un genocidio. Esto es gravísimo. ¿Por qué? Bueno, principalmente esto nos lleva más adelante en el tiempo. Y aquí cabe aclarar qué fue la hambruna que menciona Vladimir Putin. Esta supuesta hambruna, convertida en genocidio, fue lo que se llamó Holodomor o Holocausto Ucraniano. Sucedió entre 1932 y 1934 y fue un absoluto genocidio, perpetuado por Joseph Stalin. Con el pretexto de la colectivización de la Unión Soviética, es decir, la partición de las granjas para convertirlas en propiedad del Estado, para alcanzar la soberanía alimenticia y con otros pretextos, Joseph Stalin tenía en mente que Ucrania tenía un gran componente nacionalista y, a modo de castigo, decidió realizar requisas de alimentos. ¿Esto qué quiere decir? Stalin, sabiendo que Ucrania podría ser un foco independentista, decidió eliminar a la población ucraniana sistemáticamente, no solo mediante decretos de rusificación que incluían el esparcimiento mayoritario del idioma ruso, la prohibición de hablar en el ucraniano, pero sino que además, en un acto de maldad absoluta, se dispuso que los ucranianos no pudieran disponer de los alimentos que producían, lo que generó una hambruna terrible y más de 1,5 millones de muertes a causa de esta. Este hecho trágico en la historia del pueblo ucraniano y que siempre se recuerda con una memoria activa, bueno, al parecer para Vladimir Putin fue un hecho general y no fue un genocidio, sino que los ucranianos lo convirtieron en un genocidio. Ahora bien, entre las otras joyas que menciona en su discurso Vladimir Putin, dice: los ucranianos son forzados a ver en Rusia a un enemigo. Y esto no es así. ¿Por qué? Porque los lazos culturales entre ambos pueblos realmente son y han sido muy grandes. Hay ucranianos casados con rusos, rusos casados con ucranianos, ucranianos que han estudiado en Rusia, así como viceversa. Entonces, no se puede decir que los ucranianos son forzados a ver en Rusia un enemigo, porque los ucranianos claramente no lo ven como un enemigo. Y si ahora se están defendiendo ante una invasión, es porque ven en peligro a sus familias, a todo lo que han construido con tanto esfuerzo, y no quieren caer nuevamente bajo las garras del oso ruso. Ahora bien, entre otras de las frases, y aquí cabe recordar que en el 2014
Rusia se anexionó Crimea, una península perteneciente a Ucrania, bajo los mismos pretextos con los que Hitler en 1938 se anexionó a Austria, estableciendo que en esta zona la mayoría habitante era de origen ruso, se dispuso la anexión. Sobre esto, Vladimir Putin dice: la gente de Crimea y Sebastopol tomó su decisión de pertenecer a Rusia. ¿Esto fue así? No lo sabemos, pero no es legal, no es de acuerdo al derecho internacional, no se puede realizar una anexión de tal forma, porque viola todos los principios del derecho internacional. Es lo mismo como si hoy, este es un caso hipotético, la mayoría alemana que habita en Estrasburgo, Francia, dijera: nosotros somos alemanes de etnia, por lo tanto, tenemos que hacer que nuestra ciudad pase a ser parte de Alemania, pase a formar parte de la República de Alemania, lo cual es una locura absoluta. Los países tienen su división, sus fronteras, y es ahí donde ejercen la soberanía. Ahora bien, luego en su discurso, Vladimir Putin acusa de rusofobia a los ucranianos, algo que claramente, como mencioné antes, es imposible. Y finalmente, de manera muy bipolar, después de tantas críticas, concluye diciendo que si vemos los ejemplos de Austria y Alemania, Canadá y Estados Unidos, aquí vemos gente que pasa de una frontera a otra, comparte su cultura, y así es como vemos a los ucranianos, como nuestra gente cercana. Finalmente, cierra con la frase: la verdadera soberanía de Ucrania es en compañía de Rusia. ¿Qué derecho, me pregunto, y es una pregunta que nos deberíamos hacer todos, qué derecho tiene un país para decidir sobre las decisiones de otro país soberano? La verdadera soberanía de Ucrania es lo que Ucrania decida hacer. Si Ucrania decide realmente estar con Rusia y ser un socio comercial de Rusia, está en todo su derecho, como así tiene derecho a ser parte de la Unión Europea o de formar parte de la alianza militar de la OTAN. Ahora bien, terminado este discurso que realizó Vladimir Putin en julio del 2021, tenemos que pasar y mencionar a los orígenes de la República de Ucrania. En 1917, movimientos independentistas del pueblo ucraniano, que como ya mencionamos ya existía con muchísima anterioridad, deciden romper con el Imperio ruso y crear la República Popular Ucraniana, la cual fue reconocida por muchísimos países, en ese momento como el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, la República Argentina, el Vaticano, entre otros. Sin embargo, siendo una república muy débil, finalmente, y por consecuencia de una guerra con la Unión Soviética, la República Popular Ucraniana termina por caer. Ahora bien, los intentos soviéticos, como así los intentos anteriores de la Rusia imperial y los intentos actuales de la Federación Rusa, nunca pudieron terminar con el orgullo del pueblo ucraniano. ¿Y por qué? Porque un pueblo con sus costumbres, a un pueblo luchador y a un pueblo que ya ha sufrido, más sufrimiento no va a hacer que se rinda. Al contrario, va a hacer que siga luchando por sus derechos. En la Unión Soviética tenían en cuenta que Ucrania siempre iba a ser un pueblo que podría causarles conflicto. Entonces, aquí surge una pregunta para que ustedes, oyentes, se hagan. Si realmente el pueblo ucraniano y el pueblo ruso eran lo mismo, tal como sostenían en la Unión Soviética y como sostiene Vladimir Putin, ¿por qué cuando se fundan las Naciones Unidas, Ucrania, que era parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, firma como miembro fundador y obtiene un asiento independiente del asiento que ocupaba la Unión Soviética? ¿Esto qué quiere decir? Que claramente siempre hubo un componente de identidad,
un componente cultural, que hacía hasta tener en consideración a los mismos soviéticos que no podrían compartir todos los espacios con los ucranianos. Ahora bien, visto esto, pasemos a la invasión actual. Hace 13 días, como ya mencionamos, Vladimir Putin decidió, bajo el contexto de desnazificar a Ucrania, invadir este territorio. Ya ha causado numerosas muertes, no solo de civiles ucranianos que se ven obligados a desplazarse, que deben ver a sus familias dividirse, que han visto que han tenido que dejar todo para huir. No solo eso, sino que además han muerto muchísimos, pero muchísimos soldados rusos, incluidos entre ellos jóvenes de entre 18 y 19 años, que no tienen ningún interés en pelear esta guerra. Porque vale aclarar, no es una guerra del pueblo ruso contra el pueblo ucraniano, es una guerra de los intereses de Vladimir Putin y el séquito que lo acompaña contra una nación soberana. Es tiranía contra democracia. Ahora entonces, cabe hacerse una pregunta. ¿Cuál es el pretexto? ¿Cuál es la razón real? Porque nadie la puede entender. ¿Por qué Vladimir Putin decidió tomar esta decisión y causar solamente desgracias y tragedias? Es tan falso el pretexto de desnazificación que tan solo con aclarar el origen del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, podemos ver que es una absoluta mentira. El presidente del pueblo que Vladimir Putin llama un pueblo nazi es judío. Sus abuelos, por suerte, sobrevivieron al Holocausto. No tuvieron la misma suerte sus tío-abuelos. Zelensky es el primer presidente judío de Ucrania que ha obtenido un 73% de los votos. Entonces, ¿de qué desnazificación estamos hablando? No hay tal, no existe. Y eso es algo que tenemos que ver. Es algo que la gente no puede repetir solo por el hecho de leer Russia Today y ver la palabra desnazificación. Eso es muy importante. Y no solo eso, si tenemos que hablar de desnazificación, obviamente esto no es un juicio de valor contra ninguno de los pueblos actuales de Europa. Pero, durante el Imperio Ruso, que Vladimir Putin reivindica, más de 2 millones de judíos debieron huir de las tierras del imperio. ¿Por qué? Porque tras la muerte de Alejandro II, que fue asesinado, se persiguió sistemáticamente a los judíos, cometiendo las peores atrocidades que más tarde se verían repetidas en la Segunda Guerra Mundial en un contexto diferente. Entonces, me parece que Vladimir Putin no es la persona más indicada para hablar de desnazificación, de ninguna forma. Ahora, otro de los pretextos de Rusia para atacar Ucrania es la adhesión de Ucrania a la OTAN. Supuestamente, la OTAN presentaría un peligro para Rusia, pero si realmente lo presentara, teniendo tropas como las tiene en Lituania, en Letonia, en Estonia, ¿no habría invadido Rusia allá? Es algo que debemos considerar. Y ahora, para cerrar, y a un tono tal vez crítico y no analítico, para aquellos posmodernistas que opinan desde el Starbucks y creen que Putin es de izquierda. No, no se confundan. Vladimir Putin no es de izquierda. Que haga tratos con países tercermundistas, que supuestamente son gobernados por la izquierda, para la obtención de recursos naturales que permiten que Rusia mantenga una calidad de vida alta, es otra cuestión. Vladimir Putin no es de izquierda. Vladimir Putin encabeza un régimen fascista lleno de similitudes con la Alemania nazi o con la Italia de Mussolini. Entonces, posmodernistas de Starbucks, antes de hablar, antes de opinar y hacer juicio de valor, o caer en whataboutisms y decir, pero Estados Unidos, pero en la guerra de Siria, en la guerra de Somalia,
Primero hay que entender que no todos los conflictos son comparables. Y segundo, hay que entender además que para hablar de algo hay que estudiar la temática, hay que interiorizarse, hay que profundizar los conceptos y hay que estudiar. De esa forma, si no, solamente repetimos las mentiras de la propaganda que el Kremlin quiere imponer en todo el mundo. Como cierre final, este es un tema que seguirá y que probablemente requerirá de más podcasts para explicar cómo se va desarrollando la situación, que al día de hoy sigue siendo trágica, con bombardeos todos los días, desplazados y todas las penurias que trae la guerra. Solamente quisiera decir que es nuestra responsabilidad como sociedad condenar el accionar de la Federación Rusa, no solo por los crímenes que se están cometiendo, sino para actuar a tiempo. Ya en 1938, cuando Hitler pretendía tomar los Sudetes, hubo silencio de la comunidad internacional. Y cuando la comunidad internacional decidió actuar, ya era demasiado tarde. No dejemos que eso ocurra otra vez. Seamos protagonistas, tengamos una actitud heroica ante esta situación. Todo depende de nosotros y de nuestro compromiso para que estas cosas no sucedan nunca más. Y como dice el himno de Ucrania, un himno magnífico de Pablo Chubinsky, aún no ha muerto la gloria ni la libertad de Ucrania. Aún a nosotros, hermanos compatriotas, nos sonreirá la fortuna. Se desvanecerán nuestros enemigos como el rocío bajo el sol. Gobernaremos nosotros, hermanos, en nuestra propia tierra. El alma y el cuerpo sacrificaremos por nuestra libertad y mostraremos que nosotros, hermanos, somos de la nación cosaca.